Desde que abrí los ojos, supe que no iba a volver a jugar, con lo cual me enfoqué en lo que sí iba a poder hacer, ¿no? Y hacia allá tiré. 5 conmociones que tuve el semestre pasado en un equipo de 26, pues es un porcentaje importante. Pero realmente yo no estoy muy seguro si se siguió un paso a paso mientras yo estuve en ese proceso de ir a un lado a otro. Recabaron toda la información necesaria para tener un protocolo que fortaleciera esa parte que queríamos, que era siempre cuidar la integridad de la jugadora y del jugador. Sí se pudo haber hecho antes, pero no hay ninguna liga en el mundo de fútbol que lo haga. Y te lo digo así tan claro, esa noche fue la peor noche de mi vida. Es tener la oscuridad total frente a ti en un hospital, no poder mover nada de tu cuerpo y decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo un hijo de 8 meses, ¿y ahora qué hago? Las conmociones cerebrales son inherentes al juego mismo. Los choques de cabeza entre jugadores que saltan para disputar un balón son cada vez más frecuentes, es parte del juego, no se puede evitar, y ya hemos visto que en los últimos años se han presentado un número más importante de conmociones cerebrales en el fútbol, no solamente de México, sino también del mundo. Casos tenemos muchos, está por ejemplo el de César Villaluz en un juego de Cruz Azul contra Toluca, tenemos el caso de Oribe Peralta, uno de los más sonados sin duda es el de Carlos Sánchez en un juego de Copa Libertadores, este jugador del América que 3 meses después de haber sufrido un golpe muy severo en la cabeza tuvo un infarto cerebral, le costó su carrera, se tuvo que retirar Carlos Sánchez. Está el caso de Ventura Alvarado, recientemente está el de la portera del Club Santos Laguna, Wendy Toledo, que se golpeó con el marco, primero en la parte de atrás de la cabeza y después cuando cae su cara se estrella contra el césped, una jugada muy violenta. Y sin duda alguna también el de Raúl Jiménez, que es uno de los más recientes. Entonces hemos visto escenas dramáticas de cómo los jugadores y las jugadoras se han visto lesionados y caídos en el terreno de juego a consecuencia de un golpe muy fuerte en la cabeza. Muchos de ellos han derivado en conmociones cerebrales. Mira, una conmoción cerebral, o también lo podemos conocer como traumatismo craneoencefálico, es cuando la persona recibe un impacto directo de alguna especie en el cráneo, ¿no? Recordar que el cerebro está rodeado de esta caja de hueso que se llama cráneo, y entonces cualquier lesión que tengas hacia el cráneo ocasiona un traumatismo craneoencefálico y se divide en dos, un traumatismo primario o secundario. Hay guías de manejo y hay una clasificación que se llama SCAT, S-C-A-T, en donde sí se siguen las reglamentaciones, no de tratamiento, pero sí de protocolos de regreso, ¿no? O sea, cuándo tendría que regresar. Y pues la diferencia, o sea, se clasifican según el estado. Hay una escala común, o sea, muy común, de muy fácil uso, que se llama escala de coma de Glasgow, y es con base en la numerología del escala de coma de Glasgow. La puntuación mínima es 3, la puntuación máxima es 15. Con base en los números, lo clasificas como leve, moderado y grave. Y entonces ya con esta clasificación y con esta escala de SCAT es cuando tú determinas si la persona puede regresar a la actividad deportiva y en cuánto tiempo, ¿no? Recuerdo lo último es voltear a ver el marcador, que iba como en el minuto 83 más o menos, y después tengo un blackout de, creo que hasta después de que despierto en el campo, y saber que, bueno, que estoy sin poderme mover, despierto por el doctor que te ponen esto para olerlo, creo, y bueno, solo palabra del doctor de decirme, oye, tranquilo, no te muevas, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estamos? ¿Qué estás haciendo? Yacer Corona es, creo, el caso más representativo en México de las conmociones cerebrales, quizá junto con de Carlos Sánchez. Pero el de Yacer Corona se distingue porque tuvo muchísima más difusión. En un juego de los Xolos de Tijuana contra Correcaminos, vimos a este defensa también caer prácticamente desvanecido en el terreno de juego, lo sacaron en ambulancia del estadio, lo llevaron a un hospital, fue intervenido quirúrgicamente y a los pocos meses supimos de la propia boca de Yacer Corona que se retiraba del fútbol porque quedaba incapacitado físicamente para seguir practicando este deporte. Yacer Corona fue afortunado por, primero, pues haber salvado la vida, poder hacer prácticamente una vida normal,
como una persona, ya no como un futbolista, y aunque él intentó rehabilitarse para volver al fútbol, la indicación que le dio el médico que lo trató es: vas a poder estar bien, simple y sencillamente para vivir como una persona, pero no vas a poder volver a jugar al fútbol. Y te lo digo así tan claro, esa noche fue la peor noche de mi vida, es tener la oscuridad total frente a ti en un hospital, no poder mover nada de tu cuerpo y decir: ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo un hijo de 8 meses, ¿y ahora qué hago? ¿No? Del momento de la lesión en el transcurso al momento que me operan, tuve como, podría decirle como flashbacks, como cerraba los ojos y de pronto los abría y estaba en ambulancia. Cerraba los ojos, los abría y estaba en un estudio. Cerraba los ojos, los abría y estaba en un hospital. Pero realmente yo no estoy muy seguro si se siguió un paso a paso mientras yo estuve en ese proceso de ir a un lado a otro. Lo que sí recuerdo es ir de un estudio a otro. Y me hicieron una resonancia, después me llevaron a otro hospital. Estuve alrededor de 2 o 3 hospitales antes de llegar al último hospital donde estuve ya y donde me realizaron la operación. Dependiendo del grado, pero se tendría que hacer un estudio de imagen, ¿no? Ya sea resonancia magnética o tomografía. Eso de la forma más rápida posible para tratar de evitar el daño. O sea, es lo que se tendría que hacer: un estudio de imagen pronto, una valoración neurológica rápida y sobre todo inmovilizar a la persona en ese momento para evitar que haya algún otro mecanismo de daño. Con cual tengo ese blackout de como de 6, 7 minutos que la verdad es que no recuerdo. Y no, de hecho no recuerdo, o sea, no supe ni cómo había sido el golpe hasta que lo vi por error en un programa de televisión. Me parece que el caso de Yacer Corona tendría que haber sentado un precedente. La lesión de Yacer Corona debía haber sido un parteaguas en el fútbol mexicano para decir: es una llamada de atención que tenemos para empezar a hacer algo, establecer el protocolo y que los clubes del fútbol mexicano tengan directrices bien claras de cómo tienen que actuar para atender a los jugadores y a las jugadoras. Apenas esta temporada se implementó en todas las competencias. Evidentemente era algo más que necesario, pero no es algo que se pueda construir de la noche a la mañana, ¿no? Se requiere alinear muchísimos protocolos, muchísimo conocimiento, muchísimo expertise. Se está trabajando muy de cerca con FIFA. El protocolo de conmoción, y crédito a quien lo merece, se trabajó con personas muy capaces de parte del Centro de Innovación y Tecnología, ¿no? Donde se reunieron con muchísimos especialistas, capacitaron a los médicos, recabaron toda la información necesaria para tener un protocolo que fortaleciera esa parte que queríamos, que era siempre cuidar la integridad de la jugadora y del jugador. El director de investigación de aquí, del Instituto de Neurología, lo contacta a la Liga MX en su afán de hacer este protocolo de trauma por lo que ya había pasado con Raúl Jiménez, etcétera, 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 y ver que no tenían como algo tan claro para cuando había eventos neurológicos, ¿no? Entonces llegan y nos plantean el problema. Entonces a mí se me ocurre hacer un diseño de primero un curso taller para todos los médicos de los equipos, que incluya también árbitros y demás cosas, como para que sepan qué es un traumatismo craneoencefálico, cuándo es grave, cuándo no es grave, etcétera. Pero una de las preocupaciones importantes de la liga era que necesitaban un tercero en discordia, porque si no se presta a conflicto de intereses, ¿no? O sea, es decir, si tú como médico del cualquier equipo, del equipo X, hay un golpe de cabeza y sacas a la estrella, eso no, o sea, el entrenador, ellos comentan que el entrenador no se los permite, ¿no? O sea, hay un serio conflicto. Entonces, cuando la voz cantante o la autoridad ante esos eventos ya es el tercero en discordia, que en este caso somos nosotros. Entonces, el perfil de médicos que estamos, o que hicimos el curso, y el perfil de médicos que estamos en la cancha, somos neurólogos, neurocirujanos o neuropsiquiatras, ¿ok? Que estamos familiarizados con lo que puede representar un traumatismo craneoencefálico y cuáles son las consecuencias del mismo, ¿no? Y cuál es el actuar en ese momento. Entonces, ahí es cuando hacemos el curso y cuando hacemos toda una red de neurólogos alrededor del país. Lo que yo hice fue tener una junta informativa con mi cuerpo técnico y te digo, o sea, al final
el entrenador me dijo, ay, no pasa nada con las conmociones y no sé qué, pero entre jugando, pero también entre que pues él pues realmente no lo ve tanto como un tema serio, ¿no? Y ya que platiqué un poquito más con él y que platiqué con el preparador físico y todo, como que dijeron, no, pues, o sea, realmente sí es como algo pues muy importante. Entonces como que el que la liga haya impulsado eso, pues al final de cuentas nos orilló o nos obligó un poquito a todos como médicos, yo creo, a platicar con nuestros jugadores y con el cuerpo técnico de la trascendencia del mismo. El SCAT-5, así se llama, SCAT-5 es una valoración muy completa, es larga, que no haces dentro del campo. Entonces, existe el traumatismo craneoencefálico dentro del campo y ese jugador tiene trauma cervical, hasta no demostrar lo contrario. El trauma cervical, la médula cervical es donde pasa, o sea, la columna cervical, adentro de la columna cervical pasa toda la médula espinal. Si se secciona a ese nivel, pues es lo que le pasó a Superman, ¿no? O sea, que quedas cuadripléjico. Bueno, entonces tienes traumatismo cervical hasta no mostrar lo contrario. Eso es una. Dos, nosotros hacemos una valoración de 3 minutos. Así es, así se llama. Es una evaluación de 3 minutos, no más tiempo. Es una evaluación de 3 minutos neurológica, evidentemente, en donde determinas si el paciente tiene alguna lesión que lo tiene que sacar del partido o lo tiene que llevar al hospital. Con base en esto, con base en la valoración de los 3 minutos, ya se determinan algunas cosas. Puede seguir jugando en este momento, tiene que salir y entonces ya afuera en la cancha, le hago ya el SCAT-5 completo, ya le hago la valoración completa. O este paciente tiene que salir y se tiene que ir a un hospital a hacer un estudio de imagen, entiéndase tomografía o resonancia magnética, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahorita. No es que sea lo que se podría entender o lo que podríamos decir que es nuevo, es esta valoración de 3 minutos, ¿no? Esta evaluación de 3 minutos que hacemos para determinar qué es lo que tiene que pasar con el jugador, porque si hiciéramos el SCAT-5 dentro de cancha se retrasaría demasiado el juego, ¿no? O sea, digo, en los 3 equipos en los que he estado más tiempo, que fue, o sea, uno universitario, uno de la liga profesional y ahorita donde estoy, yo nunca había hecho una sesión informativa sobre conmoción específicamente, pero justamente cuando entré a la América, o sea, el año pasado, en la temporada pasada tuve 5 conmociones, ¿no? Entonces, estas 5 niñas, pues pasaron por el protocolo interno de hacerles todo lo que normalmente se les hace en el club, y pues es algo que yo ya venía como haciendo en el club, entonces, o sea, en mis otros equipos, entonces como que ya, pues de cierta manera yo ya estaba muy familiarizada con la aplicación del SCAT, ¿no? O sea, digo, 5 conmociones que tuve el semestre pasado en un equipo de 26, pues es un porcentaje importante o representó un porcentaje importante para mí dentro de las lesiones que causaron baja por algunos días de algunas jugadoras. Como justo esta parte de mostrarles los números, en especial a los entrenadores, o sea, decirle, el semestre pasado tuvimos baja de tantas jugadoras por tantos días por este mismo tema, entonces creo que ya es como un algo al que dicen, entonces pues sí pasa y pone en riesgo a las jugadoras y me causa baja. De hecho, en la jornada 1, no sé si viste el partido de Querétaro-San Luis, pero en el partido de Querétaro-San Luis hay una expulsión. La expulsión se debe a que le dan un codazo. Me parece que el de Querétaro le da al San Luis, si no me equivoco, o al revés, pero bueno, hay un codazo, ¿no? Y entonces lo expulsan. Sale este muchacho el codazo y entonces se hace un análisis, lo hace uno del grupo de nosotros y dice, este jugador tiene un síndrome de conmoción cerebral, o sea, después del golpe tiene conmoción cerebral, ¿no? Tiene datos de cefalea, de dolor de cabeza persistente, olvidos, etcétera, etcétera. No puede jugar dentro de 8 días. Y hubo un conflicto serio porque los médicos decían, es que sí puede jugar. Y ustedes están diciendo que no puede jugar, pero sí puede jugar. Y entonces lo llevan con un médico particular, lo llevan con un neurólogo particular, y el neurólogo particular poco familiarizado con esto de la conmoción cerebral, etcétera, dice, sí puede jugar, no tiene nada. Y dentro de nuestro círculo insistíamos, no puede jugar. Ustedes tomen la decisión que quieran, pues al final no puedes prohibir nada, pero no puede jugar. Y en un segundo análisis, 2 días antes del partido del fin de semana, lo vuelven a evaluar los médicos del equipo. Me parece que los médicos del equipo de San Luis lo vuelven a evaluar y sí dicen, efectivamente tiene un síndrome de conmoción cerebral y tuvo que descansar la jornada 2. Entonces, son pequeñas cosas que empiezan a
hacer diferencias. No es que sea tan prevalente tampoco el traumatismo craneoencefálico en el fútbol, pero cuando se tiene que saber actuar porque las consecuencias pueden ser deleterias, ¿no? Creo que lo que ha ocurrido con los casos de algunas conmociones cerebrales es que se ha romantizado la idea de hacer del jugador una especie de héroe. Es decir, si el jugador está caído en el terreno de juego, vemos un choque muy dramático o una jugada muy violenta, y después de eso los jugadores regresan a jugar porque, por ejemplo, los entrenadores ya agotaron los cambios y no se pueden quedar en la indefensión numérica. Se ha romantizado la idea de que el jugador es una suerte de héroe o de un superhombre que logra dejar a un lado el dolor para levantarse y seguir jugando para ayudar al equipo. No creo que esto esté bien, y creo que el caso más palpable que tenemos es Julio La Momia Gómez, que justamente se ganó este apodo de La Momia cuando disputando la semifinal en la Copa del Mundo Sub-17 contra Alemania, se golpeó tan severamente que se le rompió la cabeza en el terreno de juego. Julio Gómez salió lesionado, fue atendido. El Potro Gutiérrez ya no tenía cambios, ya había agotado el número de cambios y necesitaba a su jugador. Entonces a Julio le pusieron un vendaje en la cabeza, regresó a jugar y se quedó como el gran héroe de este encuentro, que a pesar del dolor, a pesar de la lesión, a pesar de que tenía la cabeza partida, regresó para seguir ayudando a México y que ganara ese partido. Sí, pero al mismo tiempo también nos va a ayudar, o nos tiene que ayudar a tener bases mucho mejor fundamentadas de cuándo retirar o no a un jugador de la cancha. Porque si bien en algunos casos, obviamente, una lesión en la cabeza que está sangrando puede significar una lesión de gravedad, también hay lesiones que sangran mucho porque la cara y la cabeza son tejidos muy irrigados, o sea, les llega mucha sangre, y no siempre cumplen criterios de un deterioro neurológico evidente. Y también creo que no se vale que tú le quites la oportunidad deportiva a un jugador de una final o de un mundial o de un partido importante cuando realmente no cumple los criterios. Entonces, es ciencia, o sea, la ciencia tiene esta gran ventaja de que tiene muchas cosas objetivas y o sea, por lo tanto se pueden medir. Entonces, justo el hacer esto mucho más científico, mucho más estandarizado, que ya no solo sea un profesional de la salud el que esté involucrado, sino que sean dos, nos debe de ayudar a tomar criterios mucho más objetivos para que obviamente se cuide la integridad del jugador como ser humano y principalmente poniendo en el primer estandarte su salud, pero también que deportivamente tomemos mejores criterios. O sea, tenemos que entender que la lesión es un riesgo inminente en el deporte, en la práctica deportiva, y que pues el fútbol es un deporte de contacto en el que muchas veces puede haber eventos, o sea, sucesos desafortunados en los que haya lesiones, pero que no siempre va a significar que un jugador tenga que abandonar la cancha. O sea, hay que estandarizar bien eso, ¿no? Entonces, nunca ponerlo en riesgo, pero tampoco quitar una oportunidad deportiva de algo importante, ¿sabes? O sea, no quiere decir una final, un mundial, unas olimpiadas, porque pueden ser muchos, o para algún equipo un partido contra otro equipo puede ser algo muy importante, pero hay que tomar criterios objetivos, o sea, no solamente decir, ay, porque quiero que siga, sigue, o ay, porque veo que le está sangrando la cabeza, lo saco, ¿no? O sea, hay que tomar mejores decisiones. Si llegó tarde o no, no te lo sé decir. Lo que te puedo decir es que ya contamos con él, lo hemos visto en estas jornadas como es un enorme beneficio, como las reuniones de trabajo, todas las áreas colaboran, los médicos, coordinadoras y comisarios, los clubes, árbitros, todo el mundo coopera para que pues al final tengamos un protocolo que cuide la integridad y la salud de la jugadora o del jugador, y iremos sobre la marcha analizando esos resultados y viendo en dónde podemos mejorar, ¿no? Siempre lo he dicho, que los procesos son mejorables. Entonces, estamos contentos porque además no tenemos cualquier especialista, son neurólogos que están en la cancha viendo el partido, teniendo el feeling, los médicos que están ya certificándose con esto para que no nada más sea un tema durante el partido, ¿no? Sino pues un choque de cabezas se puede dar en cualquier momento y no nada más es un tema de choque de cabezas, ¿no? O sea, hay que entender que una conmoción cerebral viene
pues de diferentes variantes, ¿no? Y que hay médicos, los neurólogos, que pasan años especializándose en esto, ¿no? Entonces creo que es algo muy bueno que le va a traer a las competencias, a nuestras jugadoras. En fin, creo que se vienen grandes cosas y pues contentos con este protocolo, ¿no? Sí se pudo haber hecho antes, pero no hay ninguna liga en el mundo de fútbol que lo haga. O sea, en Latinoamérica no hay ninguna liga y en Europa tampoco hay ninguna liga que haga protocolo de trauma. Los primeros que lo hicieron fue la NFL, pero no hay ninguno. O sea, en el golpe de Raúl Jiménez, ahí hubo una buena actuación de los médicos de cada uno de los equipos, pero no hay ninguna liga que lo haga. ¿Por qué se retrasó? No lo sé. Supongo que ahora está más en boga esto de el traumatismo craneoencefálico, todo lo que ha pasado con la NFL, los Raúl Jiménez, lo de Yasser Corona, todo esto, ¿no? Pero no hay ninguna liga en el mundo que lo haga. Te podría decir que sí, la Liga MX ahorita sí es pionera en esto. Mira, yo la verdad es que lo tuve muy claro desde el momento que abrí los ojos en el estadio y no pude mover mi cuerpo. Sabía que era algo demasiado grave y que lo iba a intentar, que iba a dejarme todo por intentar volver a jugar, pero creo que fue clave en mi recuperación, ¿no? Saber y tener claro que no iba a volver a jugar. Desde el momento, desde que abrí los ojos, supe que no iba a volver a jugar, con lo cual me enfoqué en lo que sí iba a poder hacer, ¿no? Y hacia allá tiré. Y en ese momento decidí que, bueno, si no podía jugar al fútbol, tenía claro que hoy, más que nunca, el fútbol te da para mucho más que solamente patear la pelota, ¿no? Entonces, era solamente decidir qué iba a hacer, ¿no? Y decidí que quería ser entrenador, que me quería preparar para ser entrenador. Durante toda mi vida supe que el fútbol se iba a terminar tarde o temprano, así que creo que eso me ayudó mucho para poder hacer el clic y decir, bueno, ya estuvo, se acabó aquí, pues ahora pensemos en lo que sigue.